Bienvenidos matemáticos. Continuemos con las fracciones complejas. Esta vez vamos a aplicar los conocimientos aprendidos de fracciones complejas para poder resolver la capacidad de resistencia en un circuito eléctrico con tres resistencias diferentes. Este es un problema muy común. Si tenemos tres resistencias en paralelo diferentes, llamemos a la primera resistencia R1, sumamos, si está en paralelo con el recíproco, con la resistencia R2 y sumamos 1 sobre la resistencia R3. Este es un problema muy común en ingeniería eléctrica. ¿Por qué? Porque si tenemos tres resistencias diferentes, R1, R2 y R3, conectadas en paralelo, esta es la manera como se combinan sus resistencias. Y por lo tanto, se me convierte en una fracción compleja. Esto es una aplicación típica de física o de ingeniería eléctrica. Entonces, los estudiantes se van a enfrentar, especialmente los estudiantes universitarios o de final de bachillerato, se van a enfrentar con este tipo de problemas en circuitos. Se conocen como circuitos, resistencias en circuitos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que hemos aprendido. Buscar el MCD de los denominadores. Arriba no tengo problema porque lo que tengo es un 1. Pero aquí en el denominador debo buscar el MCD de los denominadores. Podemos hacerlo aquí mismo. El MCD, como son resistencias diferentes, R1, R2, R3, sería R1 multiplicado por R2 multiplicado por R3. Si tomo el MCD y lo dividimos entre R1, se cancela el R1 con el R1, me queda R2 por R3 multiplicado por 1, sería R2 por R3. Más, si dividimos R1 por R2 y R3 entre R2, se cancela el R2 y me queda R1 por R3 por el 1. Entonces tendremos R1 por R3. Más, si tenemos el MCD dividido ahora entre R3, se cancela R3, R1 por R2 por 1. Entonces, R1 por R2. Por lo tanto, esto es lo que tenemos acá. Pero recordar que todo eso está debajo de esa unidad. Por lo tanto, ya podemos obtener la simplificación. ¿De qué manera la podemos obtener? Bueno, como 1 está dividido entre esta fracción, eso me indica que yo puedo aplicar el recíproco de esta fracción para convertirlo en una fracción simple y así se simplifica, es decir, R1 por R2 por R3 y todo dividido R2 por R3 más R1 por R3 y más R1 por R2. Y esa es la simplificación del caso de resistencias conectadas en paralela en un circuito. ¿Qué les parece?